Hola mi gente de Constitución, nuevamente estamos al aire aquí por la 101.3 Cinecon Radio y esta vez para entrevistar a el director regional del INE Maule, Héctor Becerra Moris. ¿Se puede poner los audífonos, por favor? Ahí. Hola, bienvenido, don Héctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación para conversar respecto a este tan importante proyecto. Así es, vamos a contextualizar primero a las personas que nos están escuchando y vamos a hablar en estos momentos del censo y también por qué es tan importante el censo. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, el censo es la única encuesta en un país que muestra información a nivel de microterritorios, de poblaciones pequeñas, y hace una radiografía en un país, en un momento determinado del país en general. Nos permite conocer cómo están viviendo las personas en cada uno de los territorios, los más pequeños, los más lejanos incluso, en qué condiciones están viviendo. Y viene a actualizar hoy día el censo del 2002. Entonces, estas decisiones, esta información que nosotros levantamos ahora, le permite al Estado tomar decisiones de política pública. Por eso que es tan importante. Política pública, por ejemplo, una cosa tan básica, por ejemplo, si el Ministerio de Salud tiene recursos para instalar un CESFAM, por ejemplo, a través del municipio, bueno, hay que buscar dónde se instala ese CESFAM. Hay que ver dónde están las personas, cómo están distribuidas, cuáles son sus condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, su distribución en términos demográficas. Por lo tanto, por eso es tan importante, entre otras cosas, el censo, porque permite al Estado en su conjunto tomar decisiones de política pública. Claro, y también para los grupos etarios que quieran, que requieran ayuda, por ejemplo, como el adulto mayor, personas con discapacidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? etcétera. Los adultos mayores, los niños, los jardines infantiles, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante, ¿no? Entonces, dejando claro de que para eso es lo que sirve el censo, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo censo 2024? Uno de ellos es la generación de estadísticas para la política pública. Ese es un objetivo muy importante. El otro objetivo que tiene que ver con las proyecciones de población, que son que el INE cada vez que hace un censo toma esa proyección, toma ese levantamiento y hace proyecciones a 30 años. Actualiza las anteriores y hace proyecciones a 30 años en la población a nivel de comuna. El otro objetivo importante, y para explicarlo hay que recordar que nosotros hacemos dos censos a la vez. Hacemos un censo de población y un censo de vivienda. ¿Ya? Primero preguntamos por las viviendas y después preguntamos por la población, las personas que viven en la vivienda. Esta parte de la vivienda es el censo de vivienda. Nos permite hacer una actualización del marco muestral de vivienda, que es un marco que nosotros tomamos para hacer encuestas de hogares. ¿Qué líneas de encuestas de hogares? Por ejemplo, como la encuesta de empleo. Por ejemplo. Claro. La encuesta de seguridad ciudadana es una encuesta de empleo, por ejemplo, de hogares, perdón. O cualquier institución que requiera de hacer una encuesta de hogares que nos pida a nosotros tomamos esa muestra de hogares, ese marco muestral de vivienda, y tomamos una muestra respecto a eso. Eso sí, eso es importante. Y como decía, es para hacer las proyecciones de población y tomar decisiones de política pública para generar las políticas públicas en nuestro país. ¿Cuándo comienza esto del censo? El proceso censal va a ser entre la segunda semana de marzo hasta la primera semana de junio. Son 3 meses, aproximadamente 90 días. Ok, eso es súper importante para que la gente esté alerta, esté atenta. ¿Qué novedades podríamos esperar de este censo 2024? Yo diría que la novedad más importante es lo que nosotros vamos a hacer un censo en un largo tiempo, son 3 meses, a diferencia de los censos anteriores que eran un día. ¿No? Hay que recordar que antes lo hacíamos en un día, el último fue el 19 de abril de 2017, se censó a toda la población. Hoy día lo vamos a hacer en 3 meses. Es una metodología de levantamiento distinta, esa es la gran diferencia que tiene, ¿no? ¿Para abarcar a más personas? No. Siempre nosotros censamos a toda la población. El censo siempre implica censar a toda la población de nuestro país. Lo que hacemos hoy día es una metodología de operativa distinta. Lo vamos a hacer con censistas contratados, a diferencia era con censistas voluntarios. Y en 3 meses, y la pregunta, hay que recordar que en el 2017 preguntábamos dónde durmió la noche anterior y ahí era censada la persona. Hoy día le vamos a preguntar dónde vive habitualmente, cuál es su residencia habitual y ahí es censada.
Claro. Ese es un cambio importante. Y el otro, más importante aún, o tan importante aún, es que un censo, nosotros llamamos censo tecnológico, vamos a censar con celulares. Ok. Entonces, eso nos va a permitir llevar un control del proceso de cobertura a medida que vamos avanzando en el proceso, la calidad del levantamiento y lo más importante también es que vamos a poder tener resultados antes que los procesos de INE anteriores. Se va a llevar como un registro de tiempo real. Igual. Exactamente, en tiempo real, porque el censista va a censar, ¿cierto? Va a tomar esa información y va a transmitir, él tiene que transmitir todos los días esa información, por lo tanto nosotros vamos a poder saber cómo va avanzando esa cobertura del levantamiento. Perfecto, maravilloso, mucho. Hay que usar la tecnología a nuestro favor, sí. Oiga, y para que la gente esté como atenta, ¿qué información es la que se va a preguntar en el censo? Bueno, ahí recordemos que son dos censos. Población y vivienda. Sí. El de vivienda, preguntamos, por ejemplo, la condición de la vivienda, la materialidad, las paredes, el techo, el piso, por ejemplo, ¿no? La materialidad de la vivienda. ¿En qué condiciones está esa vivienda? Si esa vivienda está arrendada, si la habitan es propia, si pagan dividendos, etcétera. La condición de la vivienda. Si está ocupada o está desocupada. Si está desocupada, si está en arriendo, si está en venta. Para conocer el estado del arte de las viviendas que permite al Estado definir, por ejemplo, cuál es el déficit habitacional. Por eso es tan importante, ¿no? Claro. Para poder hacer construcción de vivienda, digamos, a través del Ministerio de la Vivienda, por supuesto. Esa es una parte, son esas preguntas de respecto. Y la otra etapa, que son el censo de población, donde le preguntamos a las personas, a cada una de las personas de la vivienda. Y, por ejemplo, ahí se les va a preguntar respecto de por ejemplo, obviamente la edad, el sexo al nacer, su género, por ejemplo, también, la educación, si tiene un credo, si se siente perteneciente a algún pueblo originario, a las mujeres mayores de 15 años, cuántos hijos vivos tiene o tuvo, dónde trabaja, si trabaja, dónde está ubicado, por ejemplo, el lugar de trabajo para ver desplazamiento de las personas. Todo eso compone más o menos en general las preguntas de gestión. Y bueno, volviendo a la duración de este censo, porque antes se avisaba el día, y ese día yo decía, ese día tengo que estar en mi casa. ¿Cómo se le va a avisar por grupo, por sector a las personas de alguna manera? Como el día que tienen que estar como atentos o la hora, no sé, porque por ejemplo hay harta gente que sale súper temprano a trabajar y llega tarde en la noche y quizás debería pedir como un día quizás para estar en la casa, porque hay gente que vive sola, yo, para poder estar ahí en la casa y que me puedan preguntar, porque no me van a pillar nunca, digo yo. Sí, bueno, eso es súper importante porque nosotros vamos a estar los 7 días de la semana en terreno. Ah, ya. O sea, los censistas obviamente van a tener un día de descanso y todo, como corresponde, pero vamos a estar los 7 días de la semana en distintos turnos. Ah, ok. O sea, vamos a estar durante la tarde, temprano, desde las 10 aproximadamente de la mañana hasta 5 de la tarde, por ejemplo, un turno. El otro turno puede entrar un poco más tarde, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Hay que ir armando ahí los turnos, porque entendemos que en las tardes se pueden encontrar en tu vivienda. Claro. O el fin de semana. Claro. Vamos a tener las tardes y además el fin de semana. Entonces, en caso de que no se encuentre en la semana. Ya. Así es. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para encontrar a las personas en la vivienda. Pero si no las encontramos, ya tenemos hasta 3 posibilidades o 4 eventualmente de ir a la vivienda para poder encontrarla. Ya. Pero es súper importante también, por ejemplo, en tu caso, que tú vives sola, si no te encuentran, te van a dejar una nota donde va a aparecer un link. Entonces vas a entrar a ese link y tú te vas a poder autocensar. Ah, mira. Ya, tú te vas a poder autocensar. Ahora, nosotros apostamos, más que apostar, hacemos todos los esfuerzos, vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar a las personas en su vivienda, porque es fundamental el censo presencial. Claro. Porque el cuestionario, claro, tiene sus 51 preguntas, que puede que haya algunas dudas respecto a las preguntas. Vamos a tener responder con dudas a través del teléfono, qué sé yo, pero que pueden ser respondidas eventualmente. Pero apostamos a que sea presencial, o queremos que sea presencial, vamos a hacer todos los esfuerzos porque sea presencial. Pero claro, tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, en tu caso, si no lo encontramos, que te puedas autocensar de manera más fácil, digamos, y podemos obtener la información que nos interesa a tu hija. Sí, perfecto. Y también importante esperar si espera a un censista,
mínimo darle un vasito de agua. Si va a estar ahí haciéndole 51 preguntas, digo yo, mínimo un vasito de agua. Oiga, a propósito, ¿quiénes van a ser estos censistas? Queremos saber. Los censistas hoy día son personas que van a ser probablemente de su comuna. ¿Ya? La primera cosa. Terminó el proceso de postulación para ser censista este viernes pasado. Todas las personas que querían ser censistas se postularon ahí y nosotros hicimos ahí un proceso de difusión importante porque nos interesa, por ejemplo, que las personas que van a censar en la comuna vivan en la comuna. Primero porque la conocen, es mucho más fácil el desplazamiento, no les cuesta menos llegar al local operativo y después desplazarse. Por eso que es importante. Y van a ser personas mayores de 18 años, adultos, con enseñanza media hacia arriba, digamos, ¿no? Con los otros más estudios. Pero el requisito básico es tener enseñanza media mayor de 18 años. Estas personas postularon y después van a ser seleccionados, por supuesto, y van a tener una semana de capacitación. Y esas personas son los que van a salir a censar. ¿Y cómo lo reconozco yo? Porque uno nunca sabe. Yo siento que siempre hay que ponerse el parche ante la herida y estar preparado ante todo. Y de repente puede llegar alguien que se va a hacer pasar por un censista y para averiguar cosas sobre mi casa. Entonces, ¿cómo averiguo yo? ¿Cómo sé yo que esa persona es original del censo? Bueno, lo primero que es muy importante porque tenemos que tratar de darle toda la seguridad a las personas en su vivienda. Y para eso estamos preparados y los censistas van a andar uniformados, van a andar con una chiquitilla, con el logo del INE, una gorra con el logo del INE, una mochila con el logo del INE, pero lo más importante es que andar con una credencial. Y con esa credencial va a poder linkear con un código QR y va a aparecer la información del censista. Yo se lo puedo pedir al censista, leer con mi celular el código QR y decir, este es un censista, por supuesto. Pero lo más importante también es que los listados de los censistas van a estar con carabineros. Perfecto. Entonces, la persona, si no se maneja con el teléfono, ¿cierto? La persona de tercera edad o no tiene, qué sé yo, va a poder llamar a carabineros y va a preguntar, mire, no sé, Héctor Becerra es censista, y le va a decir, ¿van a ver el listado? Sí, es un censista. O no necesita, así que... Y los censistas saben que tienen que esperar a la persona, que si la persona tiene desconfianza, que tiene que tener, corrobore. El censista tendrá la instrucción, va a tener la instrucción de que tiene que darle todas las facilidades a nuestro informante, a la persona que está en la vivienda, para que corrobore esto, porque entendemos que tenemos que darle la seguridad para que entregue su información de la manera más tranquila posible y entienda que esto es un beneficio de todos nosotros y que claramente para que esté tranquila. Y también darle tranquilidad a los censistas, porque ¿qué ha pasado? Nos ha pasado en nuestras encuestas, de hecho en nuestras regiones, en la quinta región para ser más exacto, han sufrido golpes, unos encuestas nuestros. Entonces, en la medida en que nosotros andamos con nuestro equipo bien uniformados, indicamos dónde vamos a andar, la misma gente va a decir, no, es un censista, por lo tanto no puede, de alguna manera hay una seguridad para ellos también, digamos. Claro, ¿no? En ese sentido hay una doble intención. Y lo otro, que es como parte también de la inseguridad de la gente que dice, oye, yo voy a dar mis datos, pero ¿y qué hacen con esos datos después? Porque, claro, hay gente incluso que es súper reticente a dar su root en los supermercados. Sí. Entonces, ya que a alguien darle todos sus datos, se sienten un poco inseguros. Entonces, ¿qué seguridad le damos a las personas? Primero que todo, nosotros no le vamos a preguntar el root. ¿Ya? No le vamos a preguntar cuánto gana. ¿Ya? No es parte del cuestionario. Así que esas preguntas no van. Root, ni cuánto gana, no sé. Solo le vamos a preguntar su nombre y dónde trabaja. ¿No es cierto? El nombre porque se le pregunta una relación respecto al parentesco del jefe de hogar. ¿No? Porque se identifica el jefe de hogar y todas las personas que están dentro del hogar se identifica qué parentesco tiene con el jefe de hogar. Entonces, cuando el censista va a estar hablando, por ejemplo, de Héctor, Héctor, ¿qué relación tiene con el jefe de hogar? Porque empiezan a preguntar por cada una persona, entonces no, es el hermano, es el primo, es el hijo, qué sé yo. Por eso se le pregunta el nombre. Y la información es utilizada solamente con fines estadísticos. La primera cosa, el INE tiene una ley de secreto estadístico que protege la información que nos está entregando la persona o empresa. Nosotros hacemos encuestas de empresas también, y la protege
de tal manera que nosotros, por ejemplo, nosotros no podemos entregar esa información, nosotros tenemos pena de cárcel si entregamos información de las personas privadas. Y eso va para todos los censistas también. Claro, porque ellos firman un contrato. Claro. Firman un convenio de honorario donde indica que ellos no pueden entregar esa información por el secreto estadístico que el INE tiene. Okay. Para así poder darle la tranquilidad a las personas que no entreguen la información tranquilamente, porque esa información es usada solamente para fines estadísticos, para las decisiones de política pública, y además se entrega, claro, a la autoridad, pero se entrega agregada. O sea, nosotros entregamos cuántas personas viven en un sector determinado, en qué condiciones viven esas personas, cuál es su condición sociodemográfica de esas personas, cuáles son sus carencias de esas personas, pero no a la persona. Entonces nosotros no identificamos a la persona. Claro. Eso es para que las personas estén tranquilas de que la información personal, o que es poca en términos personales, que le da esas cosas, se le pregunta, el que trabaja, esa no se entrega tampoco, no se entrega a la persona. Así que en ese sentido hay que tener tranquilidad en la comunidad. Nos quedamos mucho más tranquilos. Entonces, usted me dijo que el censo se hacía de una manera más tecnológica ahora, ¿cierto? Sí. Volviendo a eso, yo estaba pensando en la gente que vive en sectores más rurales. ¿Qué sucede si porque hay varios lugares donde el internet no llega? ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer igual? Sí, el INE está preparado para todo. Todo está preparado. ¿Ya? Sí. Nosotros llevamos 5 años trabajando en esto. Obviamente pensamos en ese detalle tan importante, que hay muchos lugares donde tenemos problemas. En la plataforma que es el software, digámoslo de alguna manera, el cuestionario que está en el celular, es offline. Significa que no necesita internet. Maravilloso. Entonces, va a poder censarla, va a registrarla en el teléfono, y cuando llegue el censista al local operativo, donde en cada comuna va a haber un local donde están concentrados los censistas, o llegue a su hogar donde tenga internet, o cualquier lugar donde tenga internet se podrá conectar, va a transmitir esa información a nuestras bases de datos. Esa es la forma en que vamos a... Y también es importante que, por ejemplo, si el censista se le acabó la batería, si no tiene cómo encender el celular, qué sé yo y todo, va a poder censar con papel. O sea, también hoy día tenemos la posibilidad, dado que, claro, el teléfono no resuelve muchos problemas, pero no es infalible, puede fallar por cualquier razón. Por eso el censista va a poder censar con papel también, eventualmente. O sea, están todas las opciones. Así es. Para las personas que recién se vienen uniendo a nuestra transmisión, estamos en la 101.3 Cine con Radio, y estamos entrevistando a Héctor Becerra Moris, que es el director regional del INE, y estamos hablando sobre el proceso del censo, que va a ser en la fecha entre marzo y junio. Oiga, ya se hizo el lanzamiento oficial ya del cuestionario censal. Así es, esto fue el 2 de enero, se lanzó el cuestionario, que tiene, como dije antes, 50 preguntas, que es el censo que viene a completar o viene a actualizar el censo del 2002. El 2017 hicimos un cuestionario un poquito más pequeño, fue un censo abreviado, hoy día venimos a actualizar. Así que se hizo ese lanzamiento de los cuestionarios y más o menos las preguntas que comentaba adelante. Según lo que me decía anteriormente, ¿qué va a pasar con las viviendas en las que no reside nadie? ¿Se marca una X ahí con spray en rojo o algo, no? No, pues claramente que no. Quedan registradas como vivienda desocupada, porque tienen que registrarlas ahí si están en venta, en arriendo, qué sé yo, segunda vivienda, por ejemplo. Claro. Porque es parte del proceso censal, ¿no? Porque ahí nosotros lo que hacemos con eso, lo que hace el Estado y que define, nosotros entregamos información, el INE no hace nada con eso, se entrega en términos agregados en la comuna X, en Constitución hay tantas viviendas desocupadas, por ejemplo, en estas condiciones, así se registra, y esa información permite definir, por ejemplo, el déficit habitacional que hay en la comuna, y que permite definir si se requiere construir más viviendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante el registro de ese tipo de datos. Pero insisto, esa información es confidencial, no se entrega a nadie para ningún otro fin que no sea para tomar decisiones de política pública. Ya, ¿y qué pasa también si aparece ahí por ahí un Don Contreras, que no quiere nada con nadie? ¿Se puede negar a responder el censo? Para responder eso hay que claro, es que para responder eso hay que recordar lo que dije recién, que tiene que ver con la ley de secreto estadístico. Así como la ley protege al informante de la información que nos entrega, también obliga para que nos entregue la información. Ahora nosotros apelamos
a su espíritu cívico de esta persona, de Claro. Contreras, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a tratar de convencer de que nos entregue la información. Que esa información que nosotros vamos a usar va a ir en beneficio de él mismo, ¿no? Claro. Porque es para todos nosotros, para todas las personas que viven en otro país. Entonces esperamos de que no hayan tantos Contreras en nuestro país. Esperemos, pero nunca faltan. Nunca falta. Oiga, y estas personas que, por ejemplo, están en hospitales, o estas personas que en esos momentos se van a estar alojando en hoteles, o que estén privadas de libertad, ¿también hay grupos de censistas que van a ir a esos lugares? Vamos a censar a todas las personas que viven en nuestro país. Ok. Que viven, entonces. Por ejemplo, si estamos en la cárcel, por ejemplo, están privados de libertad, nosotros ya estamos trabajando con Gendarmería, ellos nos van a decir, mire, estas personas que están aquí, estas personas van a estar, llevan años y van a seguir, qué sé yo, y van a seguir y entraron recién, pero van a llevar años acá. A todas esas personas que están más de 6 meses dentro del recinto van a ser censadas ahí, en la cárcel. Ya. Las personas que están en menos tiempo tienen que ser censadas en la vivienda donde viven. Entonces hay que identificar eso con Gendarmería, se identifica en cada una de las cárceles, cada situación. En el caso del hospital, un poco lo mismo. Si hay, por ejemplo, personas que están postradas, que llevan mucho tiempo y que van a permanecer mucho tiempo, más de 6 meses en el hospital, esas personas van a ser censadas en el hospital. Ya. Pero si una persona, por ejemplo, llega a una vivienda y pregunta, mire, no, se le pregunta, ¿cuántas personas viven acá? ¿Qué sé yo? Y le va a volver a preguntar al censista, ¿recuerda que alguna persona que le haya faltado? Ah, sí, lo que pasa es que, no sé, mi prima o mi hermana que vive conmigo estaba acá en el hospital hace una semana. Ya. Ah, ¿y cuánto? No, va a estar un mes, por ejemplo, no sé, eso es lo que dijeron. Entonces la persona tiene que ser censada en la vivienda, no en el hospital, porque tiene que ser censada donde vive habitualmente, que donde pasa más de 6 meses, eso se considera como su vivienda habitual, ¿no? Es por eso que... Pero ir a un hotel, por ejemplo, un hotel no, pues vamos a ir a un hotel probablemente, vamos a preguntar, pero en el hotel le vamos a preguntar, ¿vive alguien en el hotel? Más de 6 meses, si hay alguien que vive, ahí va a ser censado. Ya. Pero los pasajeros que están ahí un día, 2 días, 3 días, esas personas no, porque esas personas van a ser censadas en la vivienda donde viven. Ok, perfecto. Y también quiero saber si todas las personas que viven en la casa contestan este cuestionario, ¿desde qué edad también? Primero, puede contestar solo una persona que conozca a todas las personas, no que los conozca, que sepa la información que le vamos a preguntar de todas las personas de la vivienda. ¿Ya? Tiene que ser mayor de 18 años. Tiene que ser mayor, sí, ya. mayor de 18 años. No puede hablar con un menor de edad, no puede censar a un menor de edad. O sea, una persona adulta tiene que entregar la información del menor de edad. ¿Ya? Es un informante idóneo que llamamos nosotros, ¿no? Ya. Ahora, si hay una persona y hay dos y la otra persona quiere contestar por sí, contestará por sí, no hay problema en ese sentido, ¿no? Pero si hay una sola persona en la vivienda, puede contestar por todas las personas que viven en la vivienda. Ya. Y siempre será necesario que diga su nombre. Es importante que diga el nombre porque cuando nosotros identificamos, le vamos a preguntar, ¿quién es el jefe de hogar? Juan es el jefe de hogar, perfecto. Después, ¿quién vive acá? Vive María, vive Luis, qué sé yo, Pablo, qué sé yo. Entonces, cuando vamos censando, cuando vamos a las personas y vamos a identificar a María, y le vamos a decir, bueno, María, para poder identificar que estamos hablando de María, María, ¿qué relación tiene con el jefe de hogar? Es su pareja o su esposa, por ejemplo. Entonces le vamos a preguntar por María y le empiezan a preguntar por María. Después, Pablo, ¿qué relación tiene Pablo con el jefe de hogar? Es su hijo. Ah, Pablo. Entonces le empiezan a preguntar por Pablo. Por eso le preguntan por el nombre. Esa es la razón. Oiga, y como último, esta pregunta es de mí, me hago totalmente responsable. La verdad es que yo soy súper volada y tengo muy mala memoria. Y hace un tiempo como que escuché por ahí que en algún momento se iban a censar animales también. Los animales que uno tenía en la casa. No, eso no es parte del proceso. Ya, era un chisme nomás, un rumor. Claro, esto no es parte de este cuestionario. Este es un censo de población, de humanos, en este caso. De humanos. Y de vivienda. Pero no, yo diría que es un buen, hoy día quizás, como estamos viviendo en nuestra sociedad, hacer un censo de animales, diría yo. No sé, puede ser un buen proyecto, digamos. Bueno, la decisión ahí del Estado en su conjunto, el Estado tomará alguna decisión respecto de eso, pero me parece que sería súper interesante eso. Ay, muchas gracias. Entonces, bueno, esas serían las preguntas. Me parece que no hay más dudas. ¿Algo que agregar usted? Sí. Hacer un llamado a la comunidad. ¿No? Primero, comentarles y reiterarles, vamos a iniciar el proceso de censar la segunda semana de marzo. Vamos a estar marzo, abril, mayo y la primera semana de junio.
y hacer un llamado que se tranquila, que tenga seguridad, que la información que nos va a entregar, que cuando el censista llegue a golpear su puerta, digamos, le abra la puerta, no lo deje entrar, que tiene que estar fuera de la vivienda. La instrucción es no entrar, para seguridad tanto de la persona en la vivienda como también para el censista. Pueden responder desde fuera, no tiene que... ¿Y si está todo el sol el niño bueno, ahí, la niña? Ahí la instrucción es que no, porque mira, nunca sabe, tanto por el censista o la censista, pero también con la persona que está al interior de la vivienda. Claro, sí. Entonces, por seguridad, le buscará una sombrita, ahí responderá, pero que le entregue la información, ¿no? Porque es muy importante, fundamental para nosotros, para el INE, para sobre todo para nosotros, las que vivimos en nuestro país. Nosotros que vivimos, todas las personas que viven en nuestro país se van a ver beneficiados con la información que estamos levantando ahora, que vamos a procesar, ¿no es cierto?, y entregar, para que se tomen unas buenas decisiones de política pública, como decían antes. Así que darle la tranquilidad y pedirles ahí el apoyo a todos, porque cuando llegue a golpear va a ser probablemente un vecino de la misma comuna, ¿no? A golpearle, a censarlo. Así que eso es importante. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Héctor Becerra Moris, director regional del INE Maule, aquí en Cine con Radio 101.3. Muchas gracias, que esté bien. Muchas gracias por la invitación. Y me despido de todas las personas que nos escucharon el día de hoy. No los esperamos, acuérdense, hoy día 20-30 horas al inicio de Cine con Picnic. Chao, chao.